Muy buenos días, hermanos. Aquí estamos otra vez. Espero que se encuentren muy bien. Quería compartir con ustedes un versículo que podemos encontrar en Proverbios 4:23, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y para empezar quería desmenuzarlo un poquito, ¿no? Para poder entender. En este sobre toda cosa guardada, sobre todo Dios nos habla sobre lo más preciado, ¿no? Como si tuviese que ser una prioridad en nosotros guardar, ¿sí? Nuestro corazón. Y este guardar nos habla de poner a salvo, de vigilar, de custodiar. Y el corazón nos habla de nuestra vida íntima. Y por lo general este versículo, cuando uno lo toma, o en ocasiones cuando me ha pasado a mí, siempre lo había tomado desde el lado de cuidar las situaciones en las que estamos, o los contextos, con quién estamos o con quién no aplicado por ahí a la facultad, a los trabajos. Sin embargo, en este tiempo nos toca estar en casa y yo hace un tiempo había leído unos devocionales sobre cuidar nuestro corazón, y en estos devocionales hablaba de que hay alarmas en nuestra vida de que estamos descuidando el corazón y que nuestro corazón va en decadencia, y las vamos a nombrar. Son 4 alarmas que nos están hablando y nos están señalando de que nuestro corazón no está bien cuidado, que nuestro corazón está yendo en decadencia. La primera es un corazón insensible, ¿sí? Un corazón insensible a la palabra de Dios, un corazón insensible a obedecer a Dios, un corazón que no desea pasar tiempo en la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. En el Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Sí? La palabra de Dios debemos pasar todos los días tiempo en la palabra de Dios. ¿Sí? Es quien nos guía, quien nos alumbra, ¿no? En esos momentos donde nosotros vemos todo oscuro, es la que nos da la luz en esas situaciones y es la que nos muestra el camino por donde debemos ir. La segunda alarma es un corazón independiente, ¿sí? Un corazón que no busca la guía de Dios. Es una persona que siempre lucha por sí misma y que al fin y al cabo lucha por ella misma. Y en esta lucha termina siempre cansado, termina siempre agotado, porque no le da el lugar a Dios, ¿sí? En Deuteronomio 3:22 dice: no teman, porque el Señor su Dios es quien pelea por ustedes. Dios es quien pelea por nosotros. Pero para eso, para que Él pelee, yo le tengo que dar el lugar, ¿sí? La tercera alarma es tener un corazón dividido. Una persona que tal vez lleva una doble vida. Una persona que, como dice Apocalipsis 3:16, no es ni fría ni caliente, ¿sí? Una persona tibia, una persona que al fin y al cabo no es auténtica, que es de una manera en un lugar y en otra es de otra. Una persona, como decimos a veces, careta, ¿sí? Y en cuarto lugar, otra alarma es un corazón frío, ¿sí? Que nos podría hablar tal vez de un cristiano que está cómodo en el lugar donde está, que un cristiano chato, que no crece, un cristiano tal vez que tiene pecado oculto, un cristiano que es fiel a medias, ¿sí? Y yo pensaba en este tiempo que estamos a la distancia entre hermanos, ¿sí? Que no nos vemos de manera presencial. Qué importante es estar cercanos a aquellos que están pasando alguna situación así, ¿no? Qué importante es mandarnos un mensaje de texto en la semana preguntándonos cómo estamos, ¿no? Un mensaje de texto, un versículo, una palabra de aliento, una palabra de ánimo.
Y también qué importante es cuando nosotros sentimos que estamos con este corazón que está descuidado, desear estar cada fin de semana y en la semana, cuando tenemos reuniones, estar presentes en ella, ¿no? Y estar presente y unidos todos juntos los hermanos, pero también deseando escuchar la palabra de Dios, ¿no? Lo que Dios tiene para hablarnos en ese momento. Dios siempre nos habla, ¿sí? Y bueno, pensaba en que nosotros como cristianos debemos desear hacer todo lo que Él quiere, desearlo con nuestro cuerpo, con nuestra alma y con nuestra mente. ¿Sí? Nosotros tenemos a Cristo viviendo en nosotros. Y nosotros debemos desear ser como Él. En Juan 13:15 dice: les he puesto ejemplo para que hagan lo mismo. ¿Sí? Nosotros, nuestro llamado es a ser como Cristo. Sí, seguramente en el camino vamos a tener fallas, sí vamos a caer, porque somos humanos, pero nuestro objetivo es ser como Él. ¿Sí? A pesar de las cosas que pueden pasar en el camino, debemos desear ser como Cristo, imitarlo, seguir ese ejemplo. Y me había notado algunas pautas para que nuestro corazón no decaiga, ¿sí? No sufra estas consecuencias que estuvimos nombrando. Debemos depender de Dios, debemos ser obedientes, debemos renunciar y entregar nuestra vida por completo, pero también esas áreas que cada uno sabe en particular con las que lucha. Debemos ser humildes, ¿sí? Tantas otras cosas que como cristianos debemos buscar para llevar una vida que Dios, una vida que agrade a Dios. Y en Mateo 6:21, para terminar, dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y otra versión, la NTV, dice: donde esté tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. Y pensaba que ojalá que nuestro deseo, el deseo de nuestro corazón, sea llevar una vida que agrade a nuestro Dios, una vida pura, una vida íntegra, ¿no es cierto? Solamente estos pensamientos para compartir con ustedes. Espero que se encuentren muy bien y, como dije antes, cuidemos nuestro corazón. Vuelvo al primer versículo: sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Les mando un beso grande, deseo que estén bien y los extrañamos mucho. Buenos días, queridos hermanos, espero que se encuentren bien. Hoy quisiera compartir y meditar con ustedes acerca de la confianza y la paciencia. Dos palabras, estos dos aspectos que venimos ejercitando desde que comenzamos esta pandemia, depositando por un lado la confianza en Dios y también en la comunidad, ¿no?, científica, a la espera de una vacuna contra este virus que nos acecha, y por otro lado ejercitando, ¿no?, la paciencia en nuestras casas con este aislamiento que cada vez nos es más difícil con el pasar de los días. En Hebreos 10, 35 y 36 nos dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Los creyentes de aquel entonces estaban sufriendo persecución, algunos habían sido encarcelados por la fe, mientras que otros habían experimentado la confiscación de sus bienes, habían perdido todo. Entonces el autor nos está recordando la fe de estos cristianos y la paciencia durante los tiempos de prueba. Dice: no perdáis pues vuestra confianza,
que tiene una gran recompensa. La espera va a tener su recompensa. Fue otra manera de describir también o expresar lo que venía mencionando en el versículo 23, que decía: mantengamos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahora, la mayoría de la gente tiene una idea distorsionada acerca de la paciencia. Esto porque somos ansiosos y pensamos que la paciencia es un signo de debilidad para poder transitar el fracaso o la frustración. Pero desde el punto de vista de la palabra, la paciencia será el camino al éxito. Veamos por definición estas dos palabritas: confianza y paciencia. La confianza es la seguridad o esperanza firme que alguien tiene de otro, de algo o de sí mismo. Es la confianza, la seguridad y la esperanza que alguien tiene de otro, de algo o de sí mismo. La palabra confianza es sobre todo un acto de fe, en confiar en aquello que creemos. Ahora, la paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. Esta palabra proviene del latín pati, que significa sufrir. Por eso, desde el punto de vista de la palabra, la paciencia es la constancia para soportar el malestar, a pesar de lo que podamos sufrir como ser humano. La paciencia y la fe están unidas. Ambas trabajan juntas para que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida. Por ejemplo, digamos que necesitamos trabajo. Entonces vamos a la Biblia, leemos en ella y vemos que Dios nos promete suplir todas nuestras necesidades. Una vez que nos damos cuenta de esta gran verdad, nuestra fe cobra fuerza, tenemos confianza y nos reconforta saber que tenemos la seguridad de que Dios se está ocupando. Ahora, ¿qué pasa con nuestra fe cuando transcurren los días? O vamos a 3 entrevistas de trabajo y ninguna prospera. Entonces, ¿qué? ¿Nos invade otra vez la ansiedad? Es por eso que la paciencia tiene que entrar en acción y ejercitarse de forma constante en dependencia, como si nada hubiese pasado. La verdad es que si ponemos la confianza en la palabra de Dios, nada cambia, nada ha cambiado, porque la palabra de Dios es atemporal, decimos. Lo que dijo ayer, lo dice hoy, me garantiza su promesa hoy y me la garantiza también, tiene validez para mañana. Entonces, podemos decir que es la fe quien abre la puerta a las promesas de Dios y es la paciencia quien la mantiene abierta hasta que esa promesa se cumple. Repito, es la fe quien abre la puerta a las promesas de Dios y es la paciencia quien la mantiene abierta hasta que esas promesas se cumplen. La fe nos enseña a mirar hacia adelante, nos mantiene a la iglesia y a los cristianos mirando con expectativa, porque somos conscientes que estamos caminando hacia algo mejor. Entonces no dejemos que la demora de sus promesas nos desalienten. No quedemos varados a causa del desánimo, de las dificultades, de las privaciones o de las preocupaciones que podamos estar padeciendo en este momento. Sabiendo que tenemos un Dios que cumple sus promesas. Leímos que es fiel a sus promesas.
Entonces, pongamos la paciencia en acción, porque debemos continuar, debemos salir adelante. Ahora, todas las promesas tienen llaves para poder acceder. La llave principal para experimentar el cumplimiento de la mayoría de las promesas se encuentra en hacer la voluntad de Dios. En esta promesa que leímos en particular, también a no perder la confianza y a ejercer la paciencia. Dijimos que todas las promesas tienen llaves para acceder. Veamos, por ejemplo, otra promesa. En Salmos 37, 4 y 5 nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. En estos dos versículos encontramos dos promesas: que Él concederá las peticiones de tu corazón, y Él hará. Pero también tres llaves para acceder a esas promesas. Deleítate a sí mismo en Jehová, encomienda a Jehová tu camino, y la tercera, confía en Él. Por eso, Dios siempre está dispuesto a ayudarnos a salir adelante en las crisis, en las pruebas. Pero debemos entender que Dios espera algo también de nosotros. No nos quedemos paralizados esperando recibir algo si no estamos dispuestos a cumplir su voluntad. Porque sólo así hallaremos las llaves para hacer de sus promesas una realidad en nuestras vidas. Que Dios los bendiga.